Buenas tardes, somos el grupo número 2 que está integrado por Inver Angulo, María Tocó, Celinda Valdés y David Pazmiño. Hoy estamos miércoles 4 de enero de 2017 y vamos a grabar la sesión 29, donde se realizará el problema número 1, el número 2 y el número 4. Bueno, vamos a resolver el problema número 1 que dice: un estudiante de física juega billar. Determina la altura a la que deberá golpear la bola de billar de radio R para que comience a rodar sin rozamiento. Ya, ok, para resolverlo, como dice que tiene que girar sin rozamiento, hacemos la sumatoria de torques. Y esto es igual a la inercia por la aceleración angular. La aceleración, sabemos que es igual a la aceleración angular por el radio. Despejamos la aceleración angular, nos queda aceleración sobre torque, como solo tenemos una fuerza, es F por la distancia a la que se aplica la fuerza. Y esto es igual a la inercia, reemplazamos el dato, aceleración sobre el radio. La inercia, como es un cuerpo sólido, es 2/5 m al cuadrado. Reemplazamos la inercia. Se nos va el radio, se simplifican. Aquí también se nos va la fuerza, porque es igual a masa por aceleración, y solo nos queda x, que es la distancia la que queremos encontrar, más la altura. La altura sería la suma de r más x. Como encontramos x en función de r, podemos sumar para encontrar esta altura a la que debe golpear el estudiante que juega billar. Sería radio más x. Es igual a radio más x, que nos salió 2/5 de r. Esto es igual a 7/5 de r. Problema 2. Un bloque pequeño de masa 0.0200 kilogramos se encuentra en una superficie horizontal sin fricción y es atado a un cordón sin masa que pasa por un agujero en la superficie, como se muestra en la figura. El bloque inicialmente está girando a una distancia de un radio de 0.300 metros del agujero con una rapidez angular de 1.75 radianes sobre segundo. Ahora se tira del cordón desde abajo, acortando el radio del círculo que describe el bloque a 0.150 metros. El bloque puede tratarse como partícula. El literal A nos pide: ¿se conserva el aumento angular del bloque y por qué? El literal B: ¿qué valor tiene ahora la rapidez angular? El literal C: determina el cambio de energía cinética del bloque. Y el literal D: ¿cuánto trabajo se efectuó al tirar del cordón? Para resolver el literal A, tenemos que aplicar la teoría de la física, que nos dice que el momento angular se conserva solo cuando la sumatoria de torques es igual a 0. Entonces tenemos que el torque es igual a la fuerza, producto cruz, el vector de distancia que hay hacia el centro de masa. Entonces, como tiramos la cuerda, sabemos que sí tenemos una fuerza. Pero el producto cruz, su definición es el producto punto por el coseno del ángulo que forma entre ellos. Entonces tenemos por área por el coseno, y como podemos ver, forma 90 grados. Y como sabemos, coseno de 90 es 0, por lo que la sumatoria de torques sería igual a 0. Entonces podemos concluir que sí se conserva el momento angular. Ya, para resolver el literal B, podemos aplicar el concepto que resolvimos en el A, que nos dice que se conserva la cantidad de momento angular. Entonces con esto tenemos que la cantidad de momento angular es igual al momento de inercia por la velocidad angular inicial
Y esto es el momento de inercia final, ya que cambia el radio al momento de hacer la tensión de la cuerda por la velocidad final, que es la que nos pide. Entonces aquí podemos despejar la velocidad angular final. Y nos queda así. Como nos dice que podemos tratar el bloque como una partícula, tenemos que el momento de inercia es igual a la masa por el radio cuadrado, por la velocidad inicial angular que nos dio, que era 1.75 radianes sobre segundo. Sobre radio final. Los radios son diferentes, ya que al momento de tensionar la cuerda nos dice que el radio cambió. Entonces procedemos a reemplazar los datos. Y esto nos da como resultado 7 radianes sobre segundo. 7 radianes sobre segundo. Así resolviendo el literal B. Bien. Para resolver el literal C nos pide el cambio de la energía cinética. Y sabemos que el cambio de la energía cinética es la energía cinética final menos la inicial. Entonces ya como conocemos la rapidez final e inicial, podemos hallarla. Y esto nos da como resultado 1.03 por 10 a la menos 2 joules. Por 10 a la menos 2 joules. ese sería el cambio de energía cinética. Y para el literal D nos pide el trabajo que realizó al tensionar la cuerda. Pero sabemos que realizando la conservación de energía tenemos que la energía cinética inicial más el trabajo de otros que se realizó es igual a la energía cinética final. Y pasando hacia el otro lado, la energía cinética inicial, tenemos que es lo mismo que el cambio de energía cinética. Por lo que el resultado que nos da aquí sería lo mismo que el trabajo que se realizó. Ver el problema número 4 de la guía 29. Dice así: un sólido rígido en rotación en el plano horizontal con velocidad angular constante de 120 revoluciones por minuto está formado por una varilla delgada de 2 kilogramos de masa y 80 centímetros de longitud y dos esferas sólidas iguales de 6 kilogramos y 10 centímetros de radio. Tal como se muestra en la figura, se dispara una bala de 300 gramos con velocidad v haciendo 30 ángulos con horizontal, haciendo un ángulo de 30 con horizontal, de tal manera que se incrusta en el centro de la esfera. Determinar el valor de la velocidad para que el sistema se detenga después del choque. Entonces tenemos la imagen del inicio, tenemos la varilla, las esferas y vemos la dirección en la que está rotando.
y la velocidad angular. Al final sabemos que debe detenerse, por lo tanto la velocidad angular debe ser 0. Vamos a iniciar con el problema. Este problema lo vamos a abordar con la conservación de la cantidad de movimiento angular. ¿Ya? Porque nos damos cuenta que el torque externo va a ser igual a 0, lo que quiere decir que la cantidad de movimiento angular va a ser constante y por esto el sistema se puede conservar. Entonces lo que vamos a aplicar es la cantidad de movimiento de antes va a ser igual a la cantidad de movimiento angular después. Tenemos la situación antes y tenemos la situación después. Sabemos que antes teníamos la inercia de todo el sistema, podríamos decir, por la velocidad angular que tenía inicialmente, más la bala. En este caso vamos a tener la cantidad de movimiento angular de la bala, y eso es lo que vamos a tener al inicio. Después tendremos, sabemos que la bala va a quedar incrustada, entonces ya no va a tener cantidad de movimiento angular, pero el sistema se va a tener y va a ser la inercia del sistema por la velocidad angular final. Pero como sabemos que se va a tener y esta velocidad angular final va a ser 0, entonces puede cancelar. Entonces nos queda la siguiente ecuación, donde sabemos que esta inercia es la inercia de todo el sistema, que es la inercia de la varilla más 2 veces la inercia de las esferas. Y esto multiplicando por la velocidad angular que tenemos al inicio, más la cantidad de movimiento angular de la bala. Y esto es igual a 0. Bien, entonces, la inercia de la varilla, el momento inercial de la varilla, lo podemos calcular por la fórmula de este cuerpo, que es un doceavo, inercia de una varilla, es un doceavo de la masa por la longitud al cuadrado. Un doceavo, la masa de la varilla, el problema nos dice que es de 2 kilogramos y la longitud es 80 centímetros, que vienen a ser 0,8 metros. Esto es al cuadrado. Más. Entonces, en el I de la esfera tenemos que analizar la situación. ¿Por qué? Porque la bala se va a incrustar en una esfera, o sea que al final esta esfera no va a ser igual que al inicio. Una sí va a ser igual. La esfera que quede igual al final que antes, esa se la puede tomar como una masa puntual. La masa que está siendo afectada por la bala debemos tomarla como un sólido rígido. Entonces, al tomarla como un sólido rígido debemos aplicar la inercia de una esfera, que es 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. Entonces vamos a aplicar en esta esfera 2/5 de su masa. La masa de cada esfera es 6 kilogramos y el radio, que es en este caso 10 centímetros, porque sabemos que la esfera tiene un diámetro de 20 centímetros. Sí, ya. Entonces aquí va a ser 0,1 metro elevado al cuadrado. Esta es la esfera que se vio afectada por la bala. La esfera que no está afectada la podemos tomar como una masa puntual, lo que nos va a dar la masa por el radio al cuadrado, y la masa es 6. El radio, tomando en cuenta que es desde el centro de masa de la esfera hasta el eje de la varilla, viene a ser 30 centímetros, 0,3 metros al cuadrado, más la cantidad de movimiento de la bala, que va a ser, ya la magnitud sería la masa de la bala por la velocidad de la bala por la distancia, que en este caso tiene que ser el brazo de palanca, y esto es igual a 0. Entonces, nuestra incógnita en este problema es la velocidad de la bala, es esta, y es la que vamos a despejar. Entonces, toda esta parte se la multiplicaba por la velocidad angular inicial.
empezamos a realizar cálculos. Entonces, tenemos que averiguar cuál es la velocidad angular del inicio. Como no hay revoluciones por minuto, debemos pasar a radianes por segundo. Vamos a dar 12,56 radianes por segundo. Bien. Menos 852 más 2. Y todo esto por la velocidad angular inicial, que ya hemos calculado que es 12,56 radianes por segundo. Más la masa de la bala, en el problema nos daba. Entonces la masa de la bala era 300 gramos, o sea, 0,3 kilogramos. La velocidad, que aún no la conocemos, y el brazo de palanca lo podemos deducir haciendo un eje en la esfera. O sea, cuando la bala se incrusta, hacemos un eje, y de ese eje tenemos que realizar una línea perpendicular hasta el radio, hasta el centro de la varilla, hasta el eje de la varilla. Entonces sabemos que este ángulo de aquí también va a ser 30 grados. Por trigonometría. Y para encontrar el brazo de palanca, aplicamos coseno de 30. En este caso vemos este de aquí como la hipotenusa, 30 centímetros. Entonces esta debe ser 0,3 metros por el coseno de 30. Eso es lo que vamos a escribir aquí. Voy a hacer. Una vez ya teniendo todos los valores, lo que hacemos es despejar la velocidad de la bala. Entonces, aquí es curioso ver que la velocidad angular en este caso es negativa, porque como vemos la varilla está girando, pero si aplicamos la regla de la mano derecha nos va a dar que el eje en este caso va a ser hacia adentro, o sea negativo, por eso la velocidad es negativa. Esta parte la mandamos al otro extremo a estar en este caso, pero el signo se va a cancelar y eso nos queda Ya. nos va a quedar esta parte. Esto es negativo y lo que también va a ser negativo. Mandamos a dividir lo que está multiplicando la velocidad. 0.3 por el coseno de 30. Y son estos cálculos, nos debe dar la velocidad aquí, que es 199 metros por segundo. Y de esta manera hemos hallado la velocidad que debe tener la bala para que al incrustarse se detenga al final la varilla con las esferas.